Un informe del Federal Bureau of Investigation de 2021 señaló que, mientras el crimen violento está disminuyendo en todo Estados Unidos, ha visto un aumento aterrador en ciertas áreas, incluido el estado occidental de Montana. Los homicidios en particular alcanzaron un nivel histórico en 2020, con 5 de estos crímenes ocurriendo por cada 100,000 personas en Montana. Aunque ha habido una ligera disminución en los delitos violentos desde que se publicó este informe, el hecho es que hay docenas de casos sin resolver en el estado. En el episodio de hoy, arrojaremos luz sobre 2 extraños casos sin resolver de Montana. Alrededor de las 3:30 de la mañana, un trabajador de atención vio a la anciana durmiendo profundamente en su cama. No parecía angustiada y parecía estar en paz. El trabajador de atención cerró la puerta y pasó a la siguiente habitación. Nancy había sido residente en Riverside desde diciembre de 1988. Nacida en Hamilton, Montana en 1902, se graduó de la escuela secundaria a la edad de 18 años y pasó gran parte de su vida trabajando como secretaria ejecutiva. Nancy fue miembro activa del Club de Mujeres de Negocios y Profesionales de Missoula antes de su jubilación. Nunca se casó, no tuvo hijos y tenía pocos parientes al momento de su muerte. Esos familiares, una hermana, 2 sobrinas y 3 sobrinos, no residían cerca del hogar de ancianos. Según los informes, Nancy vivió una vida ordinaria en la casa de cuidados. No podía caminar, por lo que requería asistencia las 24 horas del día. No había nada en su historial que sugiriera que era un objetivo en el momento de su muerte. A las 4:30 de la mañana, una hora después de que Nancy fue revisada en Riverside el 1 de julio, un trabajador volvió a revisar su habitación. Esta vez, sin embargo, se dio la alarma. La anciana de 87 años desapareció. Los 5 empleados del turno se dispersaron por el edificio en un intento de localizar a la anciana, pero no había rastro de ella. 11 minutos después, a las 4:41 de la mañana, la policía fue alertada sobre la desaparición de Nancy. Las fuerzas del orden llegaron prontamente a la escena, acompañadas por equipos de búsqueda y rescate. Realizaron una búsqueda exhaustiva de la casa y el área circundante. La residencia estaba ubicada a lo largo del río Clark Fork, y se enviaron botes tripulados por oficiales de policía a lo largo del agua. La búsqueda fue cancelada a las 6:30 de la mañana. Las autoridades encontraron a Nancy muerta cerca de la orilla del río, aproximadamente 30 minutos río abajo desde Riverside. Había sido asesinada de una manera que la policía describió como ritualista. Las circunstancias de su muerte fueron violentas, derivadas de una agresión sexual con un objeto. Luego su cuerpo fue arrojado al agua. Para los investigadores que trabajaban en el caso, pronto se hizo evidente que tendrían mucho trabajo por hacer. El hecho de que el cuerpo de Nancy hubiera sido puesto en el agua había eliminado cualquier rastro de evidencia forense, y su pañal nunca ha sido localizado. La policía nunca ha presentado una teoría sobre el arma homicida, la cual tampoco ha sido hallada. Los detectives pronto teorizaron que el culpable había entrado y salido por la ventana del dormitorio de Nancy, que daba al río, ya que la malla había sido cortada. Sin embargo, el perpetrador había logrado no dejar evidencia en la ventana, alféizar, ni en el dormitorio. Además, ninguna de las alarmas se había activado en ninguna de las entradas de la casa y todas estaban en funcionamiento. No está claro si se buscó huellas en la casa, pero dada la cantidad de personal, residentes e invitados que entran y salen de la casa, habría sido una tarea muy ardua si se hubiera hecho. La única pista en el caso fue un hombre visto por un miembro del personal alrededor de las 4 de la mañana, caminando por el estacionamiento del vecino Club Atlético Missoula, alejándose del río y hacia la calle East Broadway. Se le describe como blanco, entre 30 y 40 años, y pesando alrededor de 80 a 90 kilogramos. Tiene el cabello castaño claro hasta el cuello, un bigote y gafas con montura marrón, y llevaba una camiseta a rayas blancas y marrones sin meter por dentro, pantalones cortos beige con botones en la parte delantera y zapatillas de tenis blancas con calcetines blancos. Su camiseta era más larga por detrás que por delante. Este hombre nunca fue considerado sospechoso, pero se buscaba para interrogarlo. Sin embargo, no está claro si alguna vez tuvo contacto con la policía, o incluso fue identificado por ellos, según los informes.
La descripción llevó a la policía a verse inundada de informes. Debido a los escasos lazos familiares de Nancy, se descartó rápidamente una conexión familiar, después de lo cual las autoridades centraron su atención en los miembros del personal. El personal de la residencia estaría familiarizado con su distribución y sus medidas de seguridad, y sabría a quién es mejor apuntar. Los investigadores pensaron que el asesinato bien podría ser un trabajo interno, y se centraron en particular en un miembro del personal masculino. Fue absuelto de estar involucrado, pero dejó el asilo en menos de un mes. No está claro por qué se fue. Después de descartar al miembro del personal, la policía comenzó a considerar la posibilidad de que el delito fuera obra de un extraño. Observaron que la seguridad se centraba en las puertas de la casa, no en las ventanas, y especularon que Nancy fue elegida porque estaba en una habitación con vista al río y no fue seleccionada por ninguna razón más específica que esa. Entrevistaron a un hombre llamado James Bailey en varias ocasiones, pero finalmente lo descartaron como sospechoso. Finalmente, los detectives revisaron las declaraciones de los testigos que habían recopilado sobre cualquier otra muerte potencialmente sospechosa en la casa. Una enfermera había llamado su atención sobre el fallecimiento de una mujer de 86 años, llamada Berta Scott, una enferma de Alzheimer, que fue encontrada muerta en su cama el 2 de mayo de 1990. Se le ponían restricciones por la noche para evitar que se perdiera, y como había sufrido de enfermedades del corazón, se asumió que su muerte fue por causas naturales. Ni el personal ni su familia consideraron sospechoso su fallecimiento, excepto por la enfermera que notó un moretón en el cuello de Berta. Fue enterrada sin autopsia. Alrededor del tiempo de la muerte de Berta, el personal del hogar de ancianos también notó que había habido cierta manipulación en las ventanas de la sala de fisioterapia, aunque nunca realmente se derivó nada de esto. A raíz de los comentarios de la enfermera, la policía decidió exhumar el cuerpo de Berta y verificar de nuevo su causa de muerte. Su familia quedó conmocionada cuando la policía anunció que en realidad había sido violada antes de ser estrangulada hasta la muerte. La vida de Berta difería mucho de la de Nancy. Había nacido en Pensilvania en 1904 y se casó 20 años después. Se mudó a Missoula solo 2 años antes de su muerte para poder estar más cerca de uno de sus hijos sobrevivientes. 4 de sus 6 hijos habían muerto antes que ella, aunque fue sucedida por un gran número de nietos. Durante el examen médico de Berta, se descubrió que se había dejado semen. Aunque se recogió una muestra, estaba demasiado degradada para producir un perfil de ácido desoxirribonucleico que ayudaría a la policía a encontrar a su asesino. A partir de aquí, ambos casos se enfriaron. En 1992, un hombre fue arrestado por agresión sexual a un residente en otro hogar de cuidado. Sin embargo, él estaba en prisión en el momento de los asesinatos. La policía también sospechaba que Lloyd Chase Allen estuviera involucrado ese mismo año, pero él también estaba tras las rejas cuando se cometieron los delitos. En el 2002, el Missoulian informó que varios de los residentes del hogar de cuidados habían hablado de un hombre que deambulaba por los pasillos por la noche, pero el personal nunca había estado seguro si era real o no, porque los recuerdos y testimonios de los residentes a menudo eran poco fiables. Es posible que este hombre fuera real y que haya más casos como el de Berta donde los residentes fueron asesinados, pero se consideró que habían muerto por causas naturales. Sin embargo, sin evidencia de ácido desoxirribonucleico, una confesión o una investigación adicional, parece probable que nunca veamos este caso resuelto. Kaysera Stopp's Pretty Places nació el 14 de agosto de 2001. Kaysera Stopp's Pretty Places y su numerosa familia eran miembros de varias reservas de nativos americanos en Montana, incluyendo las naciones Crow y North Cheyenne. Kaysura era una persona extremadamente atlética, le gustaba el baloncesto, el fútbol, correr campo a través y la lucha libre. En su adolescencia, había actuado en varias obras de teatro en la escuela secundaria Harding y participado en el coro de la escuela. Tenía un gran corazón, y todos los que la conocían la describían como compasiva y cariñosa. En su tiempo libre, a menudo cuidaba a animales callejeros. Pero la mayor ambición de Kaysura era convertirse en una artista. Quería actuar y cantar, y el futuro parecía brillante para la adolescente decidida, hasta que su vida fue arrancada de manera horrorosa poco después de su 18º cumpleaños. Keisaru fue vista por última vez el 24 de agosto de 2019, en Hardin, un pueblo rural a menos de media milla de la reserva Crow, donde vivía con su tutora legal y abuela, Yolanda Frazier. No está claro a dónde se dirigía la adolescente, pero una cosa es segura, nunca regresó a casa.
Había planeado encontrarse con su madre al día siguiente para visitar Dakota del Norte, pero no se presentó a esta reunión. Su familia notó rápidamente que sus mensajes de texto no obtenían respuesta, sus llamadas telefónicas simplemente sonaban, y que Kaysera no estaba activa en las redes sociales, lo cual quizás fue la pista más reveladora de todas de que algo andaba mal. Más tarde ese día, la tía de Kaysera, Percilia Bulltail, fue a reportar a su sobrina como desaparecida en la oficina del sheriff del condado de Bighorn, pero le dijeron que había un periodo de espera obligatorio antes de que se pudiera presentar el informe. Posteriormente se reveló que esto era falso. En Montana, cualquier persona menor de 21 años se considera menor de edad y se debería haber emitido una alerta Amber. En cambio, no fue hasta el 27 de agosto que la familia de Kaysera pudo presentar el informe de persona desaparecida. Según informes, la policía le dijo a Percilia que probablemente la adolescente estaba con sus amigos. No hay registro de que, tras su desaparición, las fuerzas del orden intentaran buscar a la adolescente. Tampoco repartieron volantes, lo que podría haber ayudado a rastrear sus últimos movimientos y a que los testigos se presentaran. Percilia sintió que debido al pasado problemático de Kaysera y su historial de fugas, las fuerzas del orden no tomaron su caso en serio. Aunque gran parte del pasado de la joven de 18 años sigue siendo un misterio, artículos recientes señalaron que tenía algunos problemas con el alcohol. En abril de 2019, la encontraron sin respuesta en la escuela porque estaba muy intoxicada y tuvo que ser llevada de urgencia a la sala de emergencias. Luego, el 29 de agosto, un corredor que pasaba descubrió el cuerpo de Kaysera junto a un montón de madera en el jardín trasero de una casa en la intersección de la avenida Mitchell y Ranch View Drive, en el suburbio de Hardin, donde fue vista viva por última vez 5 días antes. El dueño de la casa estaba fuera cuando hallaron el cuerpo de la adolescente, con quien no tenía relación. La familia de Kaysera no fue notificada de inmediato sobre el hallazgo de un cuerpo. Los informes sobre el descubrimiento de los restos de un adolescente comenzaron a circular en las redes sociales, y la familia se enteró de los rumores. Comenzaron a temer lo peor. Percilia fue a la escena para identificar el cuerpo, pero la rechazaron sin poder ver los restos, y los medios locales no fueron alertados de que se había encontrado un cuerpo. La madre de Quesada, junto con Yolanda, luego fue a la morgue local para poder ver el cuerpo el 1 de septiembre, pero les informaron que el cuerpo no pertenecía al adolescente desaparecido, por lo que la familia continuó la búsqueda. No fue hasta 10 días después que se reveló que el cuerpo era de hecho de Kaysera. El médico forense dictaminó que ella había perecido el 26 de agosto y que su muerte era sospechosa. Sus restos ya estaban muy descompuestos, por lo que no se pudo determinar la causa de la muerte. No se pudo descartar la asfixia. Después del hallazgo, la familia del adolescente presionó a las autoridades para investigar su muerte. El 12 de septiembre, la madre de Kaysera, Geraldine, fue informada por Terry Bullis, el médico forense del condado y dueño de la funeraria Bullis, que los restos de su hija tenían que ser cremados para ser devueltos a la familia, a pesar de que esto iba en contra de las creencias culturales de la familia y eliminaría la posibilidad de realizar más exámenes al cuerpo. Además, la familia quería que la funeraria Dial en Billings, Montana, se encargara de los arreglos funerarios, pero Bullis les hizo usar su negocio y ordenó la cremación de Kaiser antes de que llegaran otros miembros de la familia a Hardin. El 14 de septiembre, la familia localizó el lugar donde se descubrió el cuerpo de Kaysera con la ayuda de familiares que vivían cerca. Habían intentado visitar el área unos días antes, pero no pudieron porque la escena ya no estaba sellada y no había ninguna demarcación de dónde se encontró el cuerpo. En la escena, realizaron una ceremonia ritual y notaron que el área era muy visible y tenía mucho tráfico. Un vecino, Jason Cummings, quien había encontrado el cuerpo, le dijo a la familia que la policía había sacado el teléfono de Kaysera de su bolsillo y que les había dicho que lo cargaran para que su familia pudiera ser contactada, aunque parecían ignorar esta sugerencia. Él también se había preguntado por qué la escena del crimen no había sido acordonada para prevenir la contaminación. 5 días después, el 19 de septiembre, la familia alertó a los medios sobre el caso. The Billings Gazette les dijo que llamaban a la oficina del sheriff diariamente para cualquier actualización de crímenes, y no se les había informado del caso. Ese mismo día, Yolanda, junto con el padre de Kayser, Alan, fue a encontrarse con el capitán Mike Fuss de la oficina del sheriff del condado de Bighorn. Cuando preguntaron por qué Fuss no había hecho contacto con la familia o devuelto sus llamadas, les dijo que había estado ocupado con otros casos.
Cuando preguntaron por qué la escena del crimen no había sido acordonada, explicó que si los investigadores llegaban a la escena antes que los oficiales uniformados, entonces no necesitaban acordonar la escena. Según Foos, la escena solo se acordonaba si los oficiales llegaban primero. Luego Yolanda y Alan preguntaron por qué la policía no había acusado y encendido el teléfono de Kaysera. Se informó que Foos estaba sorprendido de que la familia supiera sobre esto y dijo que la batería estaba muerta, por lo que no intentaron usarla. La familia de Kaysera contrarrestó esto al señalar que podrían haber cargado el teléfono y mirado sus comunicaciones recientes, pero Foos dijo que no podían acceder a ese teléfono y que ni siquiera el Federal Bureau of Investigation podría. Además, Foos insinuó que Kaysera había muerto por envenenamiento con alcohol donde fue encontrada, y pareció enfadado cuando la familia le dijo que ofrecían una recompensa de $5,000 por cualquier información. También reveló que el investigador original del caso, Jeremy Middlestead, había renunciado porque él, cita, no podía manejarlo. Es notable que la familia de Kaysera no fue entrevistada por las fuerzas del orden hasta este momento. También hablaron con el fiscal del condado de Bighorn, Jay Harris, quien le dijo a la familia que el forense, Terry Bullis, tenía un conflicto de intereses en su posición como dueño de una funeraria y el médico forense del condado. Harris también señaló que Bullis tendía a determinar rápidamente la causa de la muerte como exposición al alcohol y causas naturales bajo su cargo como forense. Sin embargo, se informó que Harris fue de otra manera brusco y grosero con la familia y no logró proporcionarles respuestas claras a ninguna de sus preguntas. En un momento les dijo, ¿cómo saben que no se está haciendo nada? El 23, se notificó a la familia que no se había presentado ningún informe de personas desaparecidas para Kaysera y que su nombre no estaba en la base de datos de personas desaparecidas. Una semana después, el Federal Bureau of Investigation se negó a tomar el caso, afirmando que necesitaban más pruebas de que Kaysera fue asesinada en la reserva. Curiosamente, solo días antes de que Kaysera desapareciera, había filmado un video de varios policías golpeando a su hermano de 15 años confinado a una silla de ruedas, y lo subió a las redes sociales. El incidente involucró a varios diputados de la oficina del sheriff del condado de Bighorn, lo que llevó a que se reprendiera a varios oficiales. Se cree que uno de los oficiales que respondió a la escena donde se encontró el cuerpo de Kaysera fue uno de los involucrados en la golpiza. Esto ha generado mucha especulación de que la policía estuvo involucrada en su muerte o optó por no investigar en represalia por el intento de Kaysera de responsabilizarlos por sus acciones. En agosto de 2021, 2 años después de la muerte de la adolescente, un nuevo informe reveló que se habían descubierto 4 testigos. Las declaraciones de estas personas no son completamente consistentes, pero generalmente describen una serie de eventos que llevaron a una discusión fuera de una casa en Rangeview Drive alrededor de las 3 de la mañana. El 26 de agosto de 2019, involucrando a Kaysera y a otras 3 personas desarmadas, incluyendo a una chica de 17 años, una mujer de 19 años y un hombre de 23 años. Algunos informes mencionaron que Kaysera había estado pasando el rato en la casa y que un ocupante había comprado alcohol para ella. Según informes, su nivel de alcohol en sangre en el momento de su fallecimiento era de 0.149. La discusión de esa noche hizo que un propietario cercano activara la alarma de su auto para ahuyentar al grupo. Se dispersaron en distintas direcciones. Kaysera fue vista por última vez dirigiéndose hacia el área donde luego se encontró su cuerpo. El nuevo informe también mencionó que no se descubrió ácido desoxirribonucleico extranjero debajo de sus uñas y que se le diagnosticó asma poco antes de su desaparición. El caso de Kaysera aún está sin resolver. Si tienes alguna información sobre su desaparición y muerte posterior, puedes contactar a la oficina del sheriff del condado de Bighorn al 406-665-9780. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.